Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Rubén Palacio. Yo soy profesor en el Instituto de Química y los voy a acompañar en estas tutorías donde el día de hoy vamos a iniciar con lo que son los equipos de laboratorio. Bueno, yo veo que aquí solo está conectada una persona, pero ¿me está escuchando? Brenda, ¿me está escuchando? Bueno, entonces, cuando vamos a trabajar en el laboratorio, vamos a llevar a cabo una práctica de laboratorio. Entonces debemos reflexionar sobre cuál es el objetivo, los logros que queremos alcanzar con la realización de ese experimento. Y entonces debo preguntarme qué voy a hacer en el laboratorio, ¿sí? Y ahí surge entonces la metodología y qué necesito para llevar a cabo esa práctica. Entonces necesito unos reactivos químicos, unos equipos, unos instrumentos. Necesito pensar en cómo voy a tratar los desechos o los residuos que se generan y cuáles son las normas de seguridad que debo tener en cuenta durante la realización de esa práctica. Entonces esto es importante porque en el laboratorio nos vamos a encontrar con una serie de instrumentos, de equipos, de reactivos químicos y para llevar a cabo una reacción debemos hacer diferentes tipos de montajes, ¿cierto? Entonces, y durante esa reacción se van a llevar a cabo formación de productos gaseosos, líquidos, sólidos, entre otros. Entonces, debemos tener cuidado con esto. Y también necesitamos conocer las normas de seguridad y los implementos de seguridad que vamos a utilizar. Bien, entonces debo conocer los equipos de los que dispongo en el laboratorio y cuál es el uso que les voy a dar. Bien, entonces en el laboratorio llevamos a cabo pruebas o obtenemos resultados que son de tipo cualitativo, donde por ejemplo durante una reacción química vamos a observar la formación de un gas, la formación de un precipitado, un cambio de color, entre otros, para determinar si se ha llevado a cabo una reacción química. Pero también vamos a llevar pruebas o obtener resultados cuantitativos, es decir, necesitamos obtener un número, un dato numérico. Bien, entonces, cuando estamos trabajando en el laboratorio, generalmente llevamos a cabo mediciones. Y como lo dice acá esta diapositiva, la medición es una relación que yo voy a establecer entre la dimensión de un objeto y una unidad de medida. Entonces, a manera de ejemplos, en el laboratorio, entonces determinamos la masa de una sustancia, ¿cierto? Para eso utilizamos la balanza y las unidades son en gramos o kilogramos, generalmente. Si vamos a medir la longitud de un objeto, entonces reportamos los datos en centímetros, metros, kilómetros, etc. Si queremos determinar la temperatura de un sistema, entonces utilizamos los termómetros y reportamos la temperatura en grados centígrados o en Kelvin. Si vamos a determinar el tiempo para un proceso, para una reacción química, para observar un cambio químico, entre otros, utilizamos el tiempo y las unidades son en segundos, minutos, horas. O también nos interesa conocer la cantidad de sustancias, ¿cierto? Y con ella vamos a determinar qué tanto de los reactivos se consumen y qué tanto de los productos puedo esperar que se formen. Bien, entonces, para diferentes cantidades básicas en las que estamos interesados, pues hay una unidad de medida y un símbolo de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, cantidades básicas, por ejemplo, tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura y la cantidad de sustancia. A modo de ejemplo, para la longitud utilizamos el metro con el símbolo M. Para la masa en el sistema internacional, los kilogramos se representa por una letra K seguido de una letra G. Para el tiempo, segundos y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces es importante que conozcamos las cantidades básicas, los nombres de las unidades y los símbolos en el sistema internacional. Bien, entonces ahora sí comencemos con algunas unidades de medida y los instrumentos que se utilizan para ello.
Entonces tenemos la masa o el peso, ¿cierto? La masa es la medición de la cantidad de materia que posee un objeto. Y el peso, ¿cierto? Es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto, ¿cierto? Sin embargo, en el laboratorio generalmente se utilizan estas dos palabras indistintamente. Deberíamos utilizar la masa estrictamente y hacer referencia a la cantidad de materia que posee un objeto, ¿cierto? Y las unidades en el sistema internacional es el kilogramo, y un kilogramo, ustedes saben que equivale a 1000 gramos. Nosotros generalmente en el laboratorio trabajamos con gramos. ¿Esto por qué? Debido a que trabajamos con cantidades pequeñas de la masa de las sustancias. Bien, para determinar la masa o para obtener la masa de un compuesto, ¿cierto? De un sólido, por ejemplo, utilizamos entonces las balanzas, ¿cierto? También en algunas ocasiones nos interesa conocer la masa de los líquidos o de las disoluciones, ¿cierto? Tenemos en el laboratorio balanzas digitales. Anteriormente utilizábamos mucho las balanzas granatarias, pero hoy en día disponemos en los laboratorios generalmente de balanzas digitales, y entre ellas tenemos la balanza que llamamos analítica, porque nos puede reportar o dar la masa de una sustancia con hasta 4 cifras decimales, es decir, tiene alta precisión y exactitud, ¿cierto? Generalmente en las balanzas, entonces, obtenemos la masa en gramos, porque como les decía, trabajamos con cantidades pequeñas de sustancias. Bien. Ahora, generalmente en el laboratorio trabajamos también con líquidos y con disoluciones. Entonces, para trabajar con líquidos y disoluciones tenemos materiales para contener o equipos para contener líquidos o disoluciones. Entonces tenemos balones volumétricos, tubos de ensayo, Erlenmeyer, Beaker, tenemos el pignómetro, tenemos el embudo de separación, entre otros. Vamos a conversar un poco sobre algunos de ellos, ¿cierto? ¿Qué es el volumen? Entonces recordemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo o es su extensión en 3 dimensiones, ¿cierto? En una región del espacio. ¿Qué particularidad tienen los líquidos? Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Entonces vamos a utilizar recipientes que tienen una cierta escala o que tienen una cierta capacidad para contener volúmenes de líquidos y de disoluciones. Entonces el material para contener líquidos o disoluciones lo podemos dividir en 2 grupos. Vamos a comenzar por el primero de ellos, que es el material no volumétrico. Entonces, entre ellos tenemos los Beaker y el Erlenmeyer, ¿cierto? El Beaker, también conocido como vaso de precipitado, nos sirve para contener líquidos, disoluciones, mezclas, para disolver cuando tengo un sólido que quiero disolver en un determinado disolvente. También lo puedo utilizar para calentar soluciones o líquidos, ¿cierto? Entonces, cuando decimos que es no volumétrico, ¿a qué se refiere? Miremos que en los Beaker tienen una escala, ¿cierto? Por ejemplo, el Beaker grande que está en la parte superior izquierda de las pantallas dice que tiene una capacidad de 800 mililitros y tiene una escala que va de 200 en 200, 200, 400, 600, etc. ¿Qué significa esto de que no sea volumétrico? Mire, aquí dice son graduados pero no calibrados. ¿Qué quiere decir? Esa escala es aproximada, es decir, que si yo lleno el Beaker hasta los 400 mililitros, ese volumen es aproximado, ¿cierto? No es exactamente 400 mililitros. Ahora, estos recipientes se pueden utilizar para calentar y generalmente son de vidrio. Entonces, el vidrio se expande cuando lo calentamos y no puede conservar la calibración, ¿cierto? Porque no está calibrado y aparte de eso puede sufrir procesos de expansión, contracción y la escala entonces no es exacta. El matraz o Erlenmeyer también nos sirve para contener líquidos, disoluciones, para hacer mezclas, para disolver, para calentar, para agitar disoluciones y para llevar a cabo titulaciones, ¿cierto? Este también es un material que está graduado, pero no está calibrado. Bien, aquí también tenemos un ejemplo de los tubos de ensayo, ¿cierto? Que son tubos cilíndricos que, como su nombre lo indica, nos ayudan para contener disoluciones, líquidos, para llevar a cabo mezclas o realizar mezclas, para disolver,
En algunos casos también los utilizamos para calentar soluciones cuando queremos observar qué cambios pueden ocurrir con la temperatura, ¿cierto? Bien. Los tubos de ensayo, entonces, para transportarlos en el laboratorio o cuando debo dejarlos en reposo o almacenarlos, utilizamos las gradillas para tubos de ensayo, que como su nombre lo dice, nos sirven para sostener o almacenar tubos de ensayo. Bien, los tubos de ensayo contienen disoluciones, ¿cierto? Los podemos calentar. Recordemos que también podemos llevar a cabo mezclas de diferentes reactivos y entonces no debemos sostenerlos con la mano, ¿cierto? Porque pueden haber cambios de temperatura, pueden haber producción de gas, pueden haber salpicaduras. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Para transportarlos, manipularlos, observar lo que está ocurriendo dentro del tubo de ensayo, entonces utilizamos las pinzas para tubos de ensayo como la que pueden observar en la parte inferior derecha de las pantallas, y en la parte inferior izquierda entonces observamos una mano que está sosteniendo la pinza con el tubo de ensayo, ¿cierto? Recordemos que no, cuando estamos realizando mezclas de reactivos o cuando estamos calentando debemos alejar el tubo de ensayo de lo más posible de nuestro cuerpo. Entonces utilizamos las pinzas para tubos de ensayo, ¿cierto? Y si hay un cambio de temperatura, por ejemplo, si incrementa la temperatura, pues ¿cuál es la reacción involuntaria que podemos tener? Inmediatamente abrir la mano, entonces el tubo se caería al piso con los reactivos. Entonces, para evitar esto, utilizamos las pinzas para tubos de ensayo, para sostener los tubos de ensayo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son las pipetas Pasteur. ¿Para qué nos sirven? Son recipientes en plástico que ¿para qué nos sirven? Cuando vamos a trasvasar de un recipiente a otro, vamos a mezclar un reactivo que está en un recipiente con un reactivo que está en otro y necesitamos volúmenes pequeños o gotas, entonces vamos a utilizar la pipeta Pasteur para trasvasar líquidos o disoluciones cuando necesitamos pequeños volúmenes o gotas de un reactivo, ¿cierto? Estos recipientes también son graduados, pero no son calibrados, es decir, ellos tienen una escala de volumen, pero esa escala es aproximada, no es un recipiente que esté calibrado, ¿cierto? Bien, aquí en la parte inferior tenemos el embudo de separación, ¿cierto? Que ¿para qué nos es útil? ¿Cierto? Es como un tubo ovalado, ¿cierto? Más estrecho en la parte inferior que en la parte superior, en la parte inferior tiene una válvula de paso, ¿cierto? Cuando está paralela al eje del tubo, al eje vertical del embudo, perdón, entonces está abierta y permite que salgan por la parte inferior los líquidos que están contenidos en el interior. Si la pongo de manera perpendicular, si la giro en dirección perpendicular al plano de la pantalla, entonces está cerrado y no permito que salgan los líquidos que están contenidos, ¿cierto? También tiene un tapón. ¿Y para qué me sirve? Como su nombre lo indica, nos ayuda a separar mezclas de líquidos que son inmiscibles. Por ejemplo, yo puedo tener una mezcla de agua y aceite y si la dejo en reposo, con el tiempo, como los dos líquidos tienen poca interacción, son inmiscibles, entonces el agua, que es más densa, va a encontrarse en la parte inferior y en la parte superior va a encontrarse el líquido de menor densidad. En este caso sería el aceite. Luego, si yo quiero, ya luego de que se han separado las dos fases, si yo quiero recuperarlas por separado, entonces puedo abrir la válvula en la parte inferior y en un recipiente dejo salir el agua, luego cierro la válvula y en otro recipiente dejaría salir entonces el aceite. Bien. Ahora vamos a pasar al segundo tipo de material para contener líquidos o disoluciones y es el material volumétrico, ¿cierto? En este caso son materiales que tienen una escala y la escala es graduada, es decir, que me va a permitir medir con mucha precisión el volumen que está contenido en el interior de estos recipientes, ¿cierto? Entre ellos tenemos las buretas, que es un tubo cilíndrico que pueden observar en la parte izquierda de la pantalla, que también tiene en la parte inferior una válvula de paso, que es importante conocer de la bureta, que el volumen se mide de arriba hacia abajo, ¿cierto? Es decir, en la parte superior, cuando está completamente llena, entonces el volumen es 0, y a medida que yo lo voy dejando salir, entonces voy contando los mililitros que he vertido en el otro recipiente, ¿cierto?
Y entonces, en este caso, el máximo volumen se encuentra en la parte inferior. Tenemos las pipetas, tenemos las probetas y tenemos los balones volumétricos, ¿cierto? Ustedes pueden observar que en el caso de la bureta y la probeta tienen una escala que es graduada, donde tienen una marcación principal, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en la probeta donde está el 60, que abarca gran parte del diámetro de la probeta, y una escala con unas señales de menor tamaño, que son la escala secundaria, ¿cierto? Tenemos la escala principal y la escala secundaria. Observemos que en el caso de la bureta y de la probeta, estos tienen una escala, ¿cierto? Que va, por ejemplo, en el caso de la bureta, de 1 en 1 y tiene una marcación más pequeña o secundaria que va de punto 1 en punto 1, ¿cierto? Pero en el caso de la pipeta volumétrica, en este caso, y del balón volumétrico, no tienen escala, solo tienen una marca en la parte superior, que quiere decir que en estos recipientes yo solo puedo medir un único volumen. ¿Qué unidades utilizamos para reportarlo el volumen? Mililitros, centímetros cúbicos, litros y metros cúbicos. En el laboratorio generalmente trabajamos con cantidades muy pequeñas, entonces utilizamos mililitros o los centímetros cúbicos. Bien, aquí tenemos un ejemplo de pipetas graduadas, que es un tubo cilíndrico, ¿cierto? Con una escala graduada, ¿cierto? Que me permite medir diferentes volúmenes dependiendo de la capacidad que tenga la pipeta graduada, ¿cierto? Ahora, en la parte inferior observamos un pipeteador, el cual se coloca en la parte superior de la pipeta graduada. ¿Para qué nos sirve? Para ayudar a llenar la pipeta, para succionar el líquido o la solución que está contenido en un recipiente y que yo quiero medirle un volumen utilizando la pipeta graduada, ¿cierto? Entonces esto tiene una perilla que se mueve en dos direcciones, una para llenar y otra para vaciar, ¿cierto? Bien. Entonces, en las pipetas graduadas, aquí hay otro ejemplo, tienen una escala. Yo puedo tener pipetas graduadas que van de 1 mililitro en 1 mililitro hasta 5, 10, bueno, en fin, con una escala secundaria que me permite medir volúmenes inferiores a esa escala. Bien, y tenemos en la parte inferior de la diapositiva pipetas volumétricas, ¿cierto? En este caso no tienen una escala graduada, tienen una única marca, ¿cierto? Se llaman aforadas, se le dice el aforo. En esa marca, ¿qué quiere decir? Si la pipeta volumétrica es de 1 mililitro y yo la lleno hasta esa marca, entonces voy a tener 1 mililitro. Si es de 5 mililitros y yo la lleno hasta ese volumen, me va a dar un volumen de 5 mililitros y así sucesivamente. Pero no puedo medir volúmenes inferiores porque no tengo escala para medir volúmenes inferiores a esa capacidad que me indica el material. O sea, puedo medir un único volumen. Ahora bien, cuando estamos midiendo el volumen de una solución o de un líquido en un material de vidrio, como en una bureta, en una probeta, en una pipeta, la superficie del líquido no es plana, ¿cierto? Se forma un meñisco que es cóncavo, tiene una superficie que es cóncava. A eso le llamamos el meñisco, ¿cierto? Entonces, si es un meñisco cóncavo, si la curvatura es hacia arriba, como en el lado izquierdo de la imagen, en el lado izquierdo de la diapositiva, y es convexo, como en la imagen de la parte derecha de la pantalla. Entonces, los líquidos tienden a ascender por las paredes del recipiente. Entonces, ¿dónde debemos medir el volumen? El volumen lo medimos en la parte inferior del meñisco, ¿cierto? Entonces vamos a colocar acá un ejemplo más cercano. Si yo quiero medir este volumen que me indica esta línea gruesa que está indicada acá, entonces yo tengo que asegurar que la parte inferior del meñisco coincida con esa línea, ¿cierto? Y para evitar errores de paralaje, entonces los ojos de la persona que está midiendo el volumen deben estar a la altura del meñisco, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a ver cómo se puede determinar el volumen de sólidos que son geométricos, es decir, que tienen una forma definida, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos que, como tienen una forma definida, podemos conocer su alto, su ancho
y el largo, ¿cierto? Entonces, en el caso de un cubo, recordemos que puedo medir el largo por el alto por el ancho, y en el caso del cubo, todos son iguales, ¿cierto? En el caso de un paralelepípedo, puedo medir el alto, el largo y el ancho, ¿cierto? Que todos son diferentes. Si quiero determinar el volumen de una esfera, entonces me dice, ¿cierto? Que necesito conocer el radio, porque el volumen de una esfera es 4/3 de pi r al cubo, entonces necesito conocer la distancia o el radio, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces recordemos que la longitud en el sistema internacional se mide y se reporta en metros. Entonces, como yo estoy multiplicando el largo por el alto por el ancho, o sea que me va a quedar metros por metros por metros, me van a dar metros cúbicos. Bien. Ahora, si voy a medir entonces el diámetro de una esfera, ¿cierto? Entonces voy a utilizar un pie de Rey o un calibrador Vernier universal que me permite determinar el diámetro de, por ejemplo, en este caso, de una esfera, ¿cierto? Y recordemos que el diámetro es 2 veces el radio, entonces así yo puedo determinar el radio de la esfera. Para otros sólidos, por ejemplo, para un cubo, yo puedo medir el largo, el alto o el ancho utilizando un metro o una regla que tienen escalas que son graduadas, y en este caso son materiales que tienen la escala graduada. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando voy a medir el volumen de un sólido que es irregular? En este caso, es decir, que no tiene una forma definida, en este caso utilizamos el método de inmersión. Vamos a utilizar un disolvente, perdón, en este caso vamos a utilizar un líquido, ¿cierto? Un líquido en el cual el sólido sea insoluble. El más utilizado es el agua, porque en ella son insolubles muchos sólidos. Bueno, otros son muy solubles, pero vamos a utilizar un líquido en el cual el sólido de interés sea insoluble. Entonces, medimos el volumen inicial del líquido contenido en una probeta con una escala graduada y luego sumergimos en él el objeto al que le queremos determinar el volumen. Entonces, el objeto lo que va a hacer es que va a desplazar una cantidad de líquido, ¿cierto? Y esa diferencia entre el volumen inicial y el volumen final, entonces corresponde al volumen que ocupa ese sólido o ese cuerpo. Bien. Esta diapositiva simplemente para recordarles que nosotros entonces en química general o en el laboratorio generalmente trabajamos con volúmenes pequeños, entonces trabajamos con mililitros, centímetros, cúbicos, etc. Rara vez trabajamos con litros. Bien. Ahora, a nosotros también nos interesa conocer la temperatura, ¿cierto? Cuando estamos llevando a cabo una reacción, etcétera, queremos que la reacción se lleve a cabo a una determinada temperatura, etcétera. Entonces, para eso utilizamos los termómetros. Hoy en día contamos en el laboratorio con termómetros que son digitales, como en el que está en el lado izquierdo de la pantalla, o recordemos, ¿cierto? En el laboratorio muchas veces tenemos el termómetro de mercurio, ¿cierto? Que en la parte central tiene un pequeño orificio en el que contiene mercurio y cuando se le suministra calor, ¿cierto? Cuando la temperatura de un sistema aumenta, entonces el mercurio se expande y de acuerdo a esa expansión, entonces nos va marcando la temperatura, nos va indicando cuál es la temperatura del sistema. Para la temperatura generalmente utilizamos los grados centígrados o los grados Kelvin para reportar las unidades y para reportar la temperatura. Entonces, aunque en el sistema internacional se nos dice que la temperatura la debemos reportar en grados Kelvin representados por una K mayúscula, es importante también conocer que diferentes países o regiones en el mundo utilizan diferentes unidades de medida, pues porque es la tradición, entre otras cosas. Entonces, aquí tenemos las equivalencias. Si estamos en los grados centígrados o los grados Celsius, que es el del centro, el termómetro del centro, entonces recordemos que 0 grados centígrados en la escala Kelvin corresponden a 273 Kelvin y en la escala Fahrenheit corresponden a 32 grados Fahrenheit para hacer la conversión. Bien, ¿qué otros materiales utilizamos en el laboratorio? No todos son para medir, ¿cierto? Traen una escala, etc. Podemos tener vidrios de reloj, que como su nombre lo indica acá, nos sirve para contener sólidos, en algunos casos pequeños volúmenes de líquidos, y esto nos ayuda a transportar un sólido de un lado al otro en el laboratorio,
para almacenar un sólido, para secarlo o para pesarlo también. Podemos utilizar el vidrio de reloj. Tenemos las espátulas, que ¿para qué nos sirven? Para tomar pequeñas cantidades de sólidos. En el laboratorio tenemos recipientes con grandes cantidades de un reactivo sólido y queremos trasvasarlo, llevarlo a otro recipiente, tomar solo una pequeña cantidad que medimos en la balanza. Entonces, para eso, para sacar, para tomar esa pequeña cantidad del sólido, utilizamos las espátulas. Tenemos el embudo de vidrio, ¿cierto? Que ¿para qué nos sirve? Nos sirve para llevar a cabo filtraciones, ¿cierto? Las filtraciones se utilizan para separar sólidos de líquidos, ¿cierto? También podemos utilizar el embudo ¿para qué? Para trasvasar líquidos o disoluciones. Cuando tengo un volumen muy grande de un líquido en un recipiente y quiero utilizar una pequeña cantidad en otro recipiente, entonces para evitar derrames utilizo un embudo de vidrio. ¿Cómo se utiliza el embudo de vidrio para una separación o para una filtración? Ahí necesitamos utilizar también utilizar el papel para filtrar, ¿cierto? Que aquí le muestran cómo sería el montaje. Entonces tengo mi embudo de vidrio, le coloco el papel para filtrar, lo voy a sujetar con un aro metálico y el soporte universal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un soporte universal y para hacer un montaje tenemos el soporte universal y tenemos una nuez y tenemos una pinza de extensión, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve tener un soporte universal, una nuez y una pinza de extensión? Porque muchas veces necesitamos conectar dos recipientes, sujetarlos en una posición para llevar a cabo un procedimiento. Entonces el soporte universal y los otros implementos nos ayudan a sujetar, mantener en una posición o hacer ensamble de equipos en el laboratorio. Bien. Aquí tenemos un embudo Buchner, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Para hacer filtraciones al vacío. Miremos que tiene en el fondo una cantidad de orificios que van a permitir que el líquido atraviese y vamos a colocarle el papel filtro en la parte inferior o en el fondo del recipiente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un montaje para una filtración, ¿cierto? Tenemos el papel filtro que vamos a doblar, que es redondo, vamos a doblar a la mitad y luego las dos puntas las vamos a unir para que nos quede en forma de cono, ¿cierto? En forma de cono lo vamos a colocar sobre el embudo, ¿cierto? Y luego tenemos un recipiente donde vamos a recolectar el líquido que va a atravesar. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos tener una mezcla de arena y agua, ¿cierto? Entonces hacemos pasar la mezcla a través del embudo que contiene el papel filtro, el sólido va a quedar retenido y el líquido lo vamos a recuperar en el recipiente que hemos seleccionado para recuperar. Bien, aquí tenemos entonces un montaje para una filtración al vacío, ¿cierto? Aquí tenemos un Erlenmeyer con desprendimiento lateral, ¿cierto? Que es este tubito que observan en la parte superior derecha del Erlenmeyer. Ese desprendimiento lateral lo vamos a utilizar para conectar una manguera a la cual vamos a conectar a la vez a una bomba para hacer vacío, ¿cierto? Colocamos el papel filtro en el fondo del embudo Buchner, ¿cierto? Y lo vamos a colocar sobre el Erlenmeyer con desprendimiento lateral, ¿cierto? Entonces encendemos la bomba que va a hacer el vacío, es decir, va a extraer parte del aire contenido dentro del Erlenmeyer, ¿cierto? Entonces la presión en el exterior va a ser superior a la presión en el interior del Erlenmeyer, ¿cierto? Lo que nos va a ayudar a la filtración al vacío. Bien, aquí tenemos morteros, ¿cierto? Que como lo pueden observar en la figura, ¿cierto? Tenemos un recipiente cóncavo, podemos decir, con un mazo, ¿cierto? O con un mortero. ¿Para qué nos sirven los morteros? Que podemos tener de porcelana, de ágata o de vidrio, ¿cierto? Nos sirven para macerar o para triturar sólidos. ¿Esto a qué hace referencia? Que queremos disminuir el tamaño de grano de un sólido, ¿cierto? O de un objeto sólido. Entonces, para eso utilizamos el mortero. También nos sirve cuando queremos llevar a cabo mezclas de sólidos. Bien, en la parte inferior tenemos imágenes de lo que son las cápsulas de porcelana, ¿cierto? Que son las tres grandes que observan en el centro, y de crisoles de porcelana,
¿cierto? Que son los dos que están en los extremos. ¿Para qué nos sirven estos recipientes que resisten calentamientos a altas temperaturas? Nos sirven para llevar a cabo calcinaciones de sólidos, o mejor dicho, para hacer tratamientos de sólidos a altas temperaturas. También nos sirven cuando terminamos de preparar un sólido y entonces queda con residuos del disolvente que queremos eliminar. Entonces nos sirve para hacer secado de sólidos o para evaporar el exceso de algún disolvente presente en una mezcla. Aquí tenemos una plancha de calentamiento. En este caso, esta plancha de calentamiento también tiene la capacidad para hacer agitación magnética, ¿cierto? La agitación nos sirve para mantener en contacto, para aumentar el contacto entre el sólido que queremos disolver y el disolvente, o para mezclar, ayudarnos a mezclar dos líquidos, etc. Bien, entonces esta plancha de calentamiento, ¿cierto? Tiene dos perillas, una para controlar la temperatura, porque nos permite controlar la temperatura, ¿cierto? Algunas reacciones se favorecen a alta temperatura, o para favorecer, por ejemplo, la solubilidad de algún compuesto en un disolvente, y tiene otra perilla para controlar la agitación, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos ayuda la plancha de calentamiento? Como su nombre lo dice, y valga la redundancia, para calentar a una temperatura controlada, para llevar a cabo reacciones a una temperatura controlada y con agitación magnética, o también para realizar, disolver un sólido en un disolvente. Al interior entonces tenemos un agitador magnético, que son estas barras que ustedes observan en la parte inferior de la pantalla, ¿cierto? Están recubiertas de un material inerte, ¿cierto? Para evitar que entren a ser parte del sistema de reacción. Aquí tenemos una estufa, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Para realizar secados de sólidos, ¿cierto? O para llevar a cabo reacciones a temperaturas elevadas, ¿cierto? Por ejemplo, 100 o hasta 200, 300 grados centígrados algunas. Cuando queremos llevar a cabo una reacción a alta temperatura en una estufa, pues normalmente nosotros trabajamos en solución y no queremos que se nos evapore la solución o el disolvente. Entonces utilizamos las autoclaves, ¿cierto? Que son estos recipientes en acero inoxidable con tapa que observan en la parte inferior de las pantallas, ¿cierto? ¿Dónde está contenida el sistema de reacción o la mezcla de reacción? Está contenida en un recipiente en teflón que se introduce dentro del autoclave, se sellan y se pueden llevar a la estufa para realizar la reacción a diferentes temperaturas. Bien, aquí tenemos una mufla que ¿para qué nos sirve? Es un instrumento o un equipo de laboratorio en el cual vamos a llevar a cabo procesos de tratamientos térmicos a altas temperaturas, ¿cierto? Generalmente de sólidos. También nos sirve para llevar a cabo un secado de un sólido, o para fundir. Cuando queremos fundir algún sólido a una cierta temperatura, lo hacemos en la mufla. Observe que en el interior de esta mufla tenemos un par de crisoles, porque ¿qué dijimos de los crisoles anteriormente? Que son recipientes que nos ayudan a llevar a cabo tratamientos térmicos a altas temperaturas. Bueno, aquí tenemos el mechero Bunsen, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Para calentar mezclas, líquidos, o en algunos casos también mezclas sólidos y líquidos. Para llevar a cabo ese calentamiento también utilizamos la rejilla de asbesto, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Para distribuir, nos ayuda a distribuir uniformemente la temperatura alrededor del recipiente en el que tenemos la mezcla de reacción. Entonces aquí tiene un montaje donde en la parte inferior que observamos el mechero, que tiene en la parte inferior una entrada del gas, y en la parte superior entonces vamos a tener la llama. Tenemos un trípode, ¿cierto? Que es un aro con 3 patas. ¿Para qué nos sirve? Como su nombre lo dice, para soportar o para sostener recipientes. En este caso, la malla de asbesto, y sobre ella está una cápsula de porcelana que contiene la mezcla de reacción. También en los laboratorios contamos con microscopios, ¿cierto? Y muchas veces el ojo humano no nos permite observar objetos muy pequeños o que no son perceptibles al ojo humano. Entonces el microscopio, que tiene diferentes magnificaciones, diferentes objetivos con diferentes magnificaciones, nos permite observar pequeñas partículas, o en algunos casos en biología,
algunas, digamos, objetos que no son perceptibles al ojo humano. ¿Cierto? Donde colocamos el objeto de interés que queremos observar sobre una lámina de vidrio que llamamos portaobjetos, que nos sirve para contener muestras y observarlas en el microscopio. Bien. También en el laboratorio contamos con agitadores o varillas de vidrio, ¿cierto? Que es lo que está sosteniendo acá esta persona en la mano, una varilla de vidrio, que nos sirve para agitar o para mezclar, ¿cierto? Que nos ayuda, por ejemplo, a disolver, ¿cierto? Un sólido en un líquido, etc. Tenemos las pinzas para cápsulas de porcelana o de crisol, que como su nombre lo indica, nos sirve para sostener y para manipular crisoles. Recordemos que estos recipientes los utilizamos para tratamientos a altas temperaturas, ¿cierto? Y recordemos que el vidrio, y en este caso estos materiales cerámicos, su apariencia no cambia con la temperatura. Entonces no podemos tocarlos con la mano, ¿cierto? Porque no sabemos si están calientes. Entonces, para ello, en este caso, utilizamos las pinzas para cápsulas de porcelana o de crisol y se sujetan los crisoles, como ustedes lo pueden observar en la parte inferior de la pantalla. Bien, aquí tenemos un montaje para la destilación. Luego vamos a conversar sobre estos procesos en el tema de separación de mezclas, ¿cierto? Básicamente lo que vamos a buscar es separar dos líquidos que están contenidos en una mezcla, basándonos en sus diferencias en el punto de ebullición. Entonces aquí tenemos un montaje para una destilación. ¿Qué observamos en ellos? En este montaje ya tenemos el soporte universal que, como les mencionaba anteriormente, nos ayuda junto con la nuez y la pinza de extensión a sostener un objeto en una posición, ¿cierto? Para que no se desplace, para que no se mueva, para evitar que se quiebre, que se caiga, en fin. O para, en este caso también, porque lo vamos a conectar con otro recipiente. En este caso tenemos un balón de destilación, ¿cierto? Que es este balón de fondo redondo y que tiene en la parte superior un desprendimiento lateral que vamos a conectar a un condensador. Entonces, ¿qué contiene el balón? Contiene la mezcla que tiene dos líquidos que quiero separar, uno, dos o varios líquidos que quiero separar. Entonces la voy a calentar al punto de ebullición de alguno de esos líquidos. El vapor asciende por el tubo. Aquí tenemos un termómetro para controlar la temperatura o para conocer la temperatura a la cual está huyendo ese líquido. Y entonces el vapor va a entrar al condensador, ¿cierto? El condensador es este tubo que ustedes observan acá que tiene una doble pared, ¿cierto? En el interior, por el interior, va a circular el gas, va a llegar el gas que proviene del balón, ¿cierto? Y entre las dos paredes, la pared interna y la pared externa, va a circular agua, ¿cierto? Agua fría. El agua va a entrar por la parte inferior y va a salir por la parte superior y como esto tiene una pared interna, nunca va a entrar en contacto, nunca va a entrar en contacto con el vapor que está llegando del balón, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando llega el balón, perdón, al condensador, el vapor? Como la temperatura va a disminuir porque está circulando agua fría, entonces la temperatura disminuye y el vapor va a pasar al estado líquido, ¿cierto? Entonces, luego va a pasar al final, donde vamos a utilizar un codo para alargar la salida del condensador y en un recipiente vamos a recuperar el líquido, ¿cierto? Bien. Entonces, mire que aquí estamos utilizando también para sujetar el condensador un soporte universal, una nuez y una pinza de extensión para mantenerlo en esa posición y en conexión con el balón de destilación. Bien. Como como en el Zoom no están conectados, pero de pronto están conectados en YouTube, entonces, bueno, las preguntas no podemos hacerlas en este momento. Pero les voy a proponer unos ejercicios, ¿cierto? Al respecto. Vamos a ver qué recuerdan de esto. Entonces, aquí hay un primer ejercicio sobre el reconocimiento y uso de equipos de laboratorio. Y el enunciado dice identificar, nombrar y describir el uso de los equipos o instrumentos de laboratorio que se muestran en la imagen que está a continuación. Entonces la voy a pasar allí, les voy a dar unos minutos para que observen los instrumentos en ella y digan su nombre. Entonces vamos a dar 2 minutos para ver
que logran identificar. Bien, entonces, ¿qué equipos o instrumentos de laboratorio estaban ahí? Entonces tenemos la plancha de calentamiento, tenemos el vidrio de reloj, tenemos una espátula, tenemos una probeta, una pipeta o varias pipetas Pasteur, beaker y uno que no les había mostrado es el frasco lavador, ¿cierto? ¿Para qué lo utilizamos en el laboratorio? Que contiene generalmente agua destilada o desionizada, que es con la que trabajamos en el laboratorio, ¿cierto? Tenemos una varilla de vidrio, ¿cierto? Y tenemos un portamuestras, ¿cierto? Es similar a una gradilla para contener diferentes recipientes con muestras de laboratorio. Bien. El ejercicio número 2 es una sopa de letras, ¿cierto? ¿Qué van a buscar ustedes en esa sopa de letras? Primero van a leer las descripciones, ¿cierto? Luego de leer la descripción, por ejemplo, la número 1, instrumento para disminuir el tamaño de grano o para llevar a cabo mezclas de sólidos, ¿cierto? Entonces, eh, cuando determinen cuál es el nombre que corresponde a esa descripción, el instrumento o el equipo que corresponde a esa descripción, la idea es que lo busquen en la sopa de letras. Entonces les voy a dar un minuto para que las lean y luego pasen a buscarlas a la sopa de letras. Entonces el segundo es un recipiente para contener líquidos, disoluciones, mezclas, para diluir o para calentar. El tercero es un instrumento utilizado durante el calentamiento para distribuir la temperatura de manera uniforme. El cuarto es un equipo para realizar secado, reacciones a temperatura elevada. El quinto es un equipo utilizado para agitar, mezclar, etcétera. Un equipo o un instrumento utilizado para agitar, para mezclar. El sexto es un recipiente para contener mezclas para síntesis a alta temperatura en una estufa. Bien. Entonces, luego de que determinen el nombre de cada una que corresponde a esas definiciones, entonces la idea es que lo busquen en la sopa de letras. ¿Cierto? Se las voy a dejar un minuto. Luego ustedes pueden utilizar la imagen para buscarlas.
Bien. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar la solución, ¿cierto? Entonces, ¿qué teníamos? El mortero, el beaker, la estufa, la rejilla de asbesto, la autoclave y la varilla de vidrio. Bien. Entonces, ustedes pueden luego volver a practicar, a revisar las definiciones y pueden mirar la solución. Bien. Y por último, es un ejercicio sobre un problema que hace referencia al uso de un equipo, ¿cierto? En este caso, un equipo para la medición del volumen. Entonces, aquí el enunciado dice, ¿cuál es el volumen que se debe reportar de acuerdo a la lectura realizada en una bureta, como se representa a continuación, ¿cierto? Entonces, recordemos que en la bureta, ¿cierto? El volumen se mide de arriba, o la escala va de arriba hacia abajo, ¿cierto? Arriba estando el cero y en la parte inferior el volumen máximo que se puede medir. Recordemos que la bureta es un tubo cilíndrico con una escala graduada y calibrada, ¿cierto? Es un recipiente calibrado y en la parte inferior tiene una perilla que permite la salida del líquido que está contenido en ella. Entonces, miremos que aquí tenemos un meñisco cóncavo, ¿cierto? Y debemos entonces medir el volumen y reportarlo. Entonces, la persona, ¿cuál es el volumen que debería reportar, ¿cierto? 28,2 mililitros, 28,25, 28,30 o 29,75 mililitros. Bien, entonces el volumen que se debe reportar es de 28,30 mililitros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que se mide de arriba hacia abajo, ¿cierto? El volumen lo que estamos midiendo realmente es el volumen que está saliendo, ¿cierto? Que ha sido vertido en el otro recipiente. Entonces, ¿cuánto se ha vertido acá? Un 28. Y miremos que esa es la escala principal, 28, es la línea principal y tiene una escala secundaria que va de cuánto en cuánto, de punto 1 en punto 1. Es decir, que yo puedo medir 28 con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, hasta llegar a 29. Entonces, cada una de estas líneas me indica 0,1 mililitros. ¿Dónde debo medir yo el volumen? Recordemos, en la parte inferior, ¿cierto? En la parte inferior del meñisco. Entonces, venimos en 28, 28,1, 28,2, 28,3 mililitros porque el meñisco está sobre esta línea que corresponde a 28,3 mililitros. Entonces, esa es la respuesta. Ese es el volumen que debería reportar una persona que está midiendo el volumen en este recipiente y que se encuentra a esta altura. Bien, entonces, bueno, muchas gracias por la atención. Si se conectaron desde YouTube o pueden ver el video en un tiempo que les sea más pertinente. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.